28 de abril del presente año. Afortunadamente con ustedes, pues gracias a Dios ya terminamos el tema de las exposiciones, ¿verdad? Ya no tenemos ningún grupo. El último grupo expuso los servidores del Estado, ¿verdad? Creo que ayer abordamos un poco el tema y lo que me quedaría yo es con la idea de que ustedes el día de su examen pues tengan a bien tener su ley de servicio civil, toda vez de que va a ser muy importante para que ustedes puedan tener mejor forma de resolver su examen. Yo creo que con esto les estoy dando una buena pauta de más o menos en qué viene alineado o de qué forma puede venir alineado el examen. Hoy vamos a empezar a terminar de ver las formas como se dan la terminación de los contratos. Lo interesante acá del curso de Derecho Laboral, permítanme compañeros que ese mi hijo es medio bruto, se mete a mi computadora y no, ya salí. Entonces, lo importante de Derecho Laboral 1, compañeros, si se han dado cuenta, es un derecho muy ordenado. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Recordémonos que el derecho laboral inicia con sus antecedentes, ¿verdad? Claramente, pues los antecedentes ya los vimos, de ahí pues nos damos cuenta que existen principios rectores que regulan y protegen los derechos de los trabajadores. Después de los principios, nos dimos cuenta que también están las formas de interpretar el derecho de trabajo, la naturaleza del derecho de trabajo. Y ya cuando abordamos todo este tema, nos damos cuenta que también existen los sujetos que intervienen en la relación laboral. Y luego, partiendo de que entendemos que hay sujetos de la relación laboral, nos damos cuenta también de que estos sujetos de la relación laboral deben de estar regulados a través de un contrato, deben de estar sus relaciones, deben de estar reguladas a través de un contrato. Entonces ya nos acercamos a ver el tema del contrato individual de trabajo. Nos dimos cuenta que hay contratos, que el contrato, de acuerdo a la celebración por su plazo, puede ser y debe de ser de forma indefinida y excepcionalmente va a ser a plazo fijo o para obra determinada. Y nos damos cuenta también de que por la forma de su celebración tiene que ser escrito, regla general, y excepcionalmente va a ser de forma verbal, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 del Código de Trabajo. Luego de ver cómo se daba la regularización del contrato individual de trabajo, nos fuimos a conocer que el mismo puede puede tener a bien la suspensión del mismo, ¿verdad? Se recuerdan que la suspensión se da cuando una o ambas partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales, y las obligaciones fundamentales van a ser la contraprestación del servicio por parte del trabajador y la remuneración acordada por parte del patrono. Estudiamos las causas, vimos los casos y comprendimos que el contrato individual de trabajo puede ser suspenso, pero sobre todas las cosas, esta figura de la suspensión de los contratos tenemos que tenerla en cuenta toda vez de que genera efectos jurídicos pertinentes cuando se lleva a cabo. Acordémonos que el efecto primordial, el efecto jurídico primordial es que aunque se suspenda el contrato, no se pierden los derechos y obligaciones emanadas del mismo, ¿verdad? Es decir, que le va a dar esa protección de estabilidad laboral al trabajador, ¿verdad? Bueno, entonces logramos entender de que para eso existe la suspensión del contrato individual de trabajo. Entonces, vimos la iniciación, su suspensión y nos toca ver el tema de la terminación del contrato individual de trabajo. Para lo cual, pues vamos a dar una pequeña definición de la terminación de la relación laboral o terminación del contrato individual de trabajo. Para esto, compañeros, ustedes saben que yo trato la manera de hacer la clase lo más práctica que puedo, toda vez que por
desde un principio se les generó a ustedes la opción de poder tener una lectura básica para que ustedes pudieran abordar los temas doctrinarios, ¿verdad? Ustedes están ya en un nivel universitario en el cual se esperaría que ustedes sean autodidactas y puedan investigar también por su cuenta el contenido de lo que en algún momento pues se les quiere transmitir. La terminación de los contratos la encontramos a partir del artículo 76 y una definición de cómo es que se da la terminación de los contratos o lo de la relación laboral. Vamos a entender que hay terminación de los contratos individuales de trabajo, hay terminación, si quieren pues para que no hacerlo en plural, hay terminación del contrato individual de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta por las siguientes causas. Número uno, número uno, por voluntad de una de ellas. Número dos, por consentimiento. Número tres, por causa imputable a la otra. O por disposición de la ley. Y cuando se da la terminación de los contratos, compañeros, el efecto jurídico que va a permitir esta figura jurídica va a ser que se extinguen los derechos. Ahí sí, se extinguen los derechos y obligaciones. Se extinguen los derechos y obligaciones. Obviamente estamos hablando de las obligaciones fundamentales, ¿verdad, compañeros? Derechos y obligaciones fundamentales que emanan de los mismos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque no terminará de salir el que me diga, Liz, pero el pago de prestaciones laborales. No, me refiero a la contraprestación del servicio por parte del trabajador y a la remuneración por parte del patrono. Ahí sí termina o se extinguen esas obligaciones fundamentales. Muy bien, en ese orden de ideas, compañeros, vámonos al artículo 76 de nuestro código. Y en el 76 encontramos la terminación de los contratos. Número 2, en este mismo artículo 76 encontramos las clases de terminación de los contratos. ¿Cuáles son las clases de terminación de los contratos? Número 1, por voluntad de una de ellas. Obviamente una de las partes, ¿verdad? Número 2, por mutuo consentimiento. Y número 3, por causa imputable a la otra. Y número 4, por disposición de la ley. Regresemos al principio del artículo 76. Aquí nos establece que hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Cesándola efectivamente. Es decir, el trabajador ya no asiste a sus actividades ni a la contraprestación del servicio, en tanto que el patrono no va a dar la remuneración acordada. Y pues luego encontramos las clases de terminación de los contratos que ya les di.
Y establecemos el efecto jurídico. Yo que ustedes, ¿verdad? No sé, sería primordial que lo escribieran. Efecto jurídico es que se extinguen, yo diría que lo subrayen, se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de los contratos. Entonces, ¿qué es cesar efectivamente? ¿Qué se entiende por cesar efectivamente? Porque aquí dice cesándola efectivamente. Vamos a ver, compañero Sergio Giovanni, ¿qué se entiende por cesar efectivamente? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. En mi entendimiento y de acuerdo a lo que yo comprendo, cesar efectivamente significa cancelar de forma definitiva la relación de trabajo. Muy Es bien. decir, es decir, que no puede ser de forma temporal, sino que definitiva. Ujú. Vamos a ver, Ángel Nemías. Buenas noches, licenciada. Noches, compañero. Considero que cuando dice que se extingue, pues es porque se termina de una forma correcta, podría decir yo, con todo lo que la ley establece. Va, gracias, compañero. Vamos a recapitular. ¿Qué es cesar efectivamente? Que el trabajador deje de, valga la redundancia, trabajar físicamente, para que lo entendamos bien. O el patrono deje de pagar el salario. Eso es cesar efectivamente una relación de trabajo, compañeros. A eso debemos de entender como cesar efectivamente. Muy bien, entonces ya tenemos la definición, tenemos las clases. Vamos a ver, para ir desglosando un poco las clases de terminación. Por voluntad, una de ellas, pues se sobreentiende, compañeros, que una de ellas, cuando hicimos una de las partes patrono-trabajador, voluntariamente termina la relación de trabajo. Vamos a darnos cuenta que cuando se da por voluntad de una de las partes, existen casos, cómo es que se van a dar esta voluntad que establece este artículo 76. Y la número 2, que dice por mutuo consentimiento, es cuando ambas partes consensan o llegan al acuerdo de ponerle fin a la terminación de la relación laboral. Por lo tanto, se da la terminación del contrato individual de trabajo. Y por causa imputable a la otra vez regresamos al tema, causa imputable a la otra es a cualquiera de las partes, patrono o trabajador. Causa imputable es, ya dijimos qué significa la imputabilidad en este caso, que no es lo mismo. Este es en términos, lo más como lo decíamos en otras clases, en materia penal. Sin embargo, la imputabilidad en materia laboral es prácticamente por la culpa de cualquiera de los dos, es decir, a quien se le atribuyen los hechos por los cuales se haya dado la terminación del contrato. Y por disposición de la ley, cuando la ley establece en qué casos se va a dar por terminada la relación laboral. Muy bien. En ese sentido, también vamos a entender que existen los casos de terminación del contrato individual del trabajo. Casos que son distintos a clases. Casos de terminación del contrato individual del trabajo. ¿Cuáles van a ser esos casos? Van a ser número 1, el despido directo. Número 2, la renuncia. Número 3, el abandono injustificado de labores. Número 5, por jubilación del trabajador. Número 6, por muerte del trabajador. Y número 7, por muerte del patrono.
u otras causas. Entonces, el despido directo se puede dar de dos formas. Se puede dar con justa causa y sin justa causa. El despido directo que acabamos de hablar se puede dar por justa causa, de acuerdo al artículo 77, 68 y 244 del Código de Trabajo. Y sin justa causa. Y se da sin justa causa cuando existe el preaviso al cual tiene el trabajador obligación de presentar. También dentro de este despido directo encontramos el despido indirecto. Y el despido indirecto, compañeros, se da con justa causa y sin justa causa. Con justa causa se va a dar contemplado en los artículos 79, 73, 74 y 251 del Código de Trabajo. ¿Qué esperaría yo cuando les estoy dando estos artículos que ustedes, al momento de, me imagino yo, de estudiar, el tiempo que ustedes ocupan para estudiar para sus exámenes o para sus clases, pudieran darle lectura a estos artículos que por cuestión de tiempo pues no vamos a poder abordar? Sin embargo, vamos a ir entendiendo. Despido directo con justa causa va a ser aquel o se va a dar cuando el patrón se lo comunica al trabajador por escrito, indicándole la causa del despido. Muy bien. Nuevamente, el despido directo se da cuando el patrono se lo comunica al trabajador por escrito, indicándole la causa del despido. Y el trabajador cesa efectivamente sus labores. Este despido directo lo encontramos en el artículo 78 del Código de Trabajo. Entonces, este despido directo también lo encontramos como despido directo justificado, toda vez que el patrono le comunica al trabajador la causa por la cual se está dando por terminada la relación laboral y el trabajador debe de cesar efectivamente sus labores o la contraprestación del servicio. Esto es importante, compañeros, tener en cuenta que el patrono debe de hacerlo por escrito, porque por el contrario, pudiera parecer que si el patrono no lo hace por escrito, el trabajador no tiene un respaldo de cómo poder generar el pago de sus prestaciones laborales. Muy bien. Ese es el despido directo. Ahora, cuando hablamos del despido indirecto, lo encontramos en el artículo 79. Bueno, ahora, y el despido, parte del despido directo justificado, también lo encontramos en el artículo 77. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando es un despido directo y cuando es un despido indirecto? Son las causas por las cuales se va a dar el despido directo justificado o
cuando se va a dar las causas que van a generar el despido indirecto. Ahora, ¿a qué le tenemos que poner atención? Al término justificación o injustificación. Y esto es cuestión de sentido común, compañeros. Sencillo. Va a ser justificado cuando el patrono le diga o le comunique por escrito al trabajador. Existe una justificación y de acuerdo a las causas que establece la ley, que está dando por terminado el contrato individual de trabajo. ¿Cuándo va a ser injustificado? Cuando el patrono, en primer lugar, no le comunica al trabajador de forma escrita la causa por la cual lo está despidiendo. Y también se va a volver un despido injustificado cuando simplemente el patrono y el trabajador lleguen a la instancia administrativa de la Inspección General de Trabajo y el mismo no pueda justificar la razón por la cual dio por terminado el contrato individual de trabajo. No sé si vamos entendiendo. ¿Sí? No. Entonces, artículo 77, encontramos las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Cuando se establece sin responsabilidad de su parte, no vamos a entender de que no tiene que pagar nada, no. Tiene que pagar lo que la ley establece que tiene que pagar. Pero a este artículo 77, pongámosle de plazo prescripción 20 días. Y vamos a relacionar estos 20 días al artículo 259. ¿Por qué al artículo 259? Yo necesito, por favor, que ustedes así, patojos chispudos y con moto, puedan moverse al artículo 259. Vámonos al artículo 259. A partir del artículo 259 vamos a encontrar el título octavo en donde se establecen las prescripciones, sanciones y responsabilidades. A partir del artículo 259 encontramos la prescripción del despido directo justificado. Y este es un derecho que asiste a los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o disciplinarlos de sus faltas y prescriben el término de 20 días hábiles que comienzan a correr desde que se dio la causa para la terminación del contrato o en su caso desde que fueron conocidos los hechos que dieron la corrección disciplinaria. Entonces, ¿qué hace el señor patrono? El señor patrono pues quiere dar por concluida la relación laboral o el contrato individual de trabajo de forma directa justificada o de un despido mediante un despido directo justificado. Entonces, en primer lugar, tiene que evaluar si la causal por la cual se está dando la terminación del contrato se enfoca en alguna de las causales establecidas en el artículo 77, ¿verdad? Y si estas causas son, por ejemplo, vamos a irnos salteados, compañeros, porque yo esperaría que previo a su examen ustedes le den lectura, porque si no, se los carga el payaso. Y una vez se los advierto, tienen que darle lectura. Entonces, literal A dice, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a vías de hecho contra el patrono o los representantes de este en la dirección de las labores. A ver, ¿qué entendemos con este artículo, Jocelyn Alejandra? Con este literal. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, cuando el trabajador actúa de una manera, se podría decir inmoral a la hora de decir cosas que no son ciertas, puede ser de la empresa, del patrono, ya que hice injuria y calumnia. Sí, y que puedan afectar
en sus labores, por ejemplo, inventar como chismes o decir cosas en contra de su patrón. ¿Y qué entiende por vía de hecho? Y no mucho la entiendo, licenciada, disculpe. Muy bien, no tenga pena. Gracias, Jocelyn, es importante su aporte. Entonces, cuando el trabajador se conduzca en sus labores de forma abiertamente inmoral. Recordémonos, compañeros, de que nosotros como seres humanos y mediante que vivimos en una sociedad, tenemos códigos de ética, códigos de moralidad, si ustedes quieren verlos, que hasta en cierto modo pudieran ser subjetivos culturalmente hablando. Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, si ustedes miran, digamos, a una dama, por decirlo así, porque existen prejuicios todavía en nuestra sociedad, la miran con yo creo que le llaman crop top, cortos, pegado, una minifalda, enseñando el ombligo. Yo no sé qué piensan los caballeros, va, pero estoy segura que la gente ya adulta, ya más grande, dice, ay no, qué inmoral. Pero si ustedes se van a otro país, digamos, país de Europa, otro país, ni la voltean a ver, porque es parte de su diario vivir. Va. Entonces, la moralidad es un tema un tanto subjetivo, depende de los ojos con que se miren. Sin embargo, existen normas y códigos de ética y moralidad que se deben de cuidar. Por ejemplo, cuando aquí establece una persona inmoral, me parece bien el ejemplo que da la compañera, porque parte de las normas de moralidad puede ser, por ejemplo, además que se constituye un delito, que un compañero le guste apropiarse de los artículos que le pertenecen a otro compañero trabajador. En primer lugar, se constituye un delito, pero luego nos ponemos a pensar en lo moral y hasta se va a ir al infierno por ladrón, es lo que pensamos, parte de la moralidad, para ir entendiendo, pero esperemos que tampoco se vaya al infierno. Ahora, cuando dice acuda a la injuria, chismes, ¿verdad? Hablar mal de su patrono, de los trabajadores, lo cual hoy en día es muy susceptible de poder probar. Rapidito lo graban a uno y ¿cómo negar que fue uno el que dijo el chisme? Y peor si le gusta y le entretiene, ese es otro tema. Y aparte de esto, las vías de hecho. ¿Qué significan las vías de hecho? A ver, Adam. Entiendo que las vías de hecho en el ámbito laboral, licenciada, es cuando se recurre a la agresión física, ¿no? No sé, dígame usted. Sí, que yo sepa, sí, así es. Efectivamente, es la agresión física, es decir, no solamente ofrecerle sus manás al patrón o al representante del mismo, porque así establece, no dice a un trabajador, o sea que se la pueden rifar con cualquier compañero, no es broma, al patrono o al trabajador o al representante del patrono, que ya se vayan a los golpes, a la agresión física. Bueno, en ese sentido también encontramos la literal B, cuando pero todo esto, compañeros, estas causas deben de ser debidamente probadas. El patrono no puede venir a decir, mire, es que a mí me dijeron que usted está hablando mal del fulano. O sea, él tiene que probarlo. ¿Cómo se prueban las cosas? ¿Cómo se prueban? A ver, Prisceli, ¿cómo podría usted probar que alguien está hablando mal de otro? Buenas noches, licenciada. Buenas, compañera. Quizá como usted lo decía, grabándolo, porque si se trata dentro de una empresa, a veces cuentan con seguridad de grabación. Por ejemplo, si él cometiera agresión contra uno de sus compañeros, se podría demostrar esa agresión por medio de las grabaciones o por testimonio de sus compañeros de trabajo. Exactamente, las viejas cámaras antiguas, ¿va? Testimonio de los compañeros de trabajo, otro mismo trabajador que de fe, que efectivamente está generando injuria, que está creando problemas, y esto es bien importante, compañeros. Pero ojo con esto, si al patrono le consta cualquiera de estas causas, tiene 20 días hábiles para poder hacer efectivo el derecho, es decir, para despedir al trabajador. Bueno, luego encontramos la literal C,
La B, encontramos que algún se ejecute labores siempre que como consecuencia, obviamente disciplina, en sus labores. Establece, tiene relación con la literal anterior. Luego encontramos la literal C. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan sus labores en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria otra vez, chismes, calumnia o vías de hecho contra el patrón o los representantes de esto. En la dirección, la labor es siempre que los actos no hayan sido provocados, como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia, armonía y realización del trabajo. Yo lo diría en dos palabras. Ambiente hostil. Ya cuando de verdad, compañeros, uno entra al trabajo y lo único que quiere es pescocear al compañero. Y definitivamente ya no se puede. Entonces, estas son causales. En la literal D, manda. Una consultita. En estas causales, pongámosle, como hablamos de vías de hecho, si pasara, bueno, con algún, ¿cómo te dijera yo? Puede ser gerente administrativo, puede ser el director de algún lugar, tuviera unos problemas fuera de, o sea, fuera del lugar de trabajo, ¿incurriríamos en algún hecho de estos? Totalmente, porque el artículo 77 literal C establece fuera del lugar donde se ejecutan las labores. En horas que no sean de trabajo. ¿Por qué? Porque recordémonos, compañeros, que cuando se da la relación laboral y la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo, existe la subordinación y la dependencia. Y eso, aunque ustedes salgan del trabajo y se dirijan a su casa, siempre, aunque estén en su casa, siempre van a tener la mentalidad de que tienen un jefe, tienen un patrono, que existe dependencia de este patrono. Entonces, definitivamente no te recomiendo que pescocies a nadie fuera de horas de trabajo, mayoritariamente si es tu jefe. Este artículo, en la literal D, causa intencionalmente por descuido o negligencia daño material en máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados de forma inmediata o indudable con el trabajo. Pero vamos al principio. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad o perjuicio contra el patrono de alguno de sus compañeros de trabajo, perjuicio a un tercero, él en el interior del establecimiento, ¿verdad? Esa es la primera causal que podemos observar, que es decir, que exista un delito o una falta. Nuevamente, ¿cómo se comprueba un delito o una falta? Vamos a ver, Ronnie, ¿cómo se comprueba un delito o una falta? Bueno, los delitos pueden ser comprobados, ya sea, pongámosle, por vía escrita, pongámosle por medio de un reporte. Pudiera ser comprobado el perjuicio o la falta que cometida por la persona. No, el delito trabajadora. o la falta. De primero, delito o falta. Sí, entonces sí sería por medio de alguna notificación escrita que se haga que se le haga directamente, en el caso de nosotros, a la jefatura de personal, que se le haga el conocimiento de lo que sucedió dentro de algún servicio que puede estar causando el problema. Vamos a ir aterrizando. Un delito o una falta es necesario que implique la interposición de una denuncia al Ministerio Público cuando son delitos, y cuando son faltas, pues obviamente al juzgado de paz, que ellos son los que dilucidan y se ventilan las faltas. En ese sentido, tendría que ser interpuesta una denuncia. Después de que es interpuesta la denuncia, entonces sí, se hace de conocimiento, como tú lo dices, a través de recursos humanos, ¿verdad? O como se maneje en diferentes instituciones, se hace constar que existe una denuncia, y a través de esta denuncia ya se puede justificar la razón por la cual se está dando por terminada la relación de trabajo o el contrato individual de trabajo. Ahora, tendría que también... tendría que ir antes la denuncia, ¿verdad? Para poder presentar todas esas vías de hecho. Totalmente, totalmente. ¿Cómo voy a venir yo a decir que alguien
se robó algo. Si solo lo estoy diciendo, quedaría ambiguamente como corrientemente le decimos como un chisme. Y también se va por chismoso. No, pero sí, pues recordémonos que ya hablar de un delito, una falta, es algo que ustedes como ya no son, y ustedes ya casi ya no son mortales, compañeros. Quiero comentarles que a partir de la mitad de la carrera de Derecho, ya casi se están convirtiendo en inmortales. Cuando ustedes se gradúen de la tricentenaria, ahí sí son inmortales, compañeros. Pero ahorita tenemos que ir entendiendo que una causa de delito o de falta tiene que ser comprobada a través de los entes que tienen la persecución. En el caso del Ministerio Público, la persecución penal, y en el caso de las faltas, pues el juzgado de paz de la localidad, porque ellos son con ellos se ventila. Y hoy por hoy existe una reforma de ciertos delitos que conoce el juzgado de paz. No, como no les estoy dando derecho penal, no vamos a entrar a conocer esto. Ahora, la siguiente causa en esta misma literal que hay que tener en cuenta es cuando se cause intencionalmente algún prejuicio. Perjuicio lo tomamos como lo establece la ley: descuido, negligencia, daño a máquinas, herramientas o materias primas, o productos y objetos relacionados de forma inmediata o indudable con el trabajo. Es decir, aquel efecto intencional que tenga el trabajador de provocar un daño o perjuicio, no solamente al patrono, sino a sus compañeros de trabajo. Y luego encontramos un montón de causales, compañeros, que la literal E, la revelación de secretos. Es decir, cuando en el lugar de trabajo se establece algún tipo de fórmula para la creación de un producto y con buena o mala intención lo revela alguien más, habiendo una cláusula de confidencialidad. Y este literal F es importante, compañeros, que la tengan en cuenta, porque aquí nos vamos a dar cuenta que existe el abandono de trabajo. Este es nuestro fundamento legal. Ojo con esto. Literal F establece el abandono de trabajo, pero en términos generales se da a través de la inasistencia de 2 días consecutivos completos o 6 medios días dentro del mes calendario. ¿Qué significa esto? Que si un trabajador resulta que no le da la gana ir 2 días al trabajo y simplemente no pide permiso, no lo informa al patrono, el patrono puede dar por terminado el contrato individual de trabajo a través de un abandono de labores, ¿sí? Y es una causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo. O si al trabajador se le ocurre asistir a sus actividades 6 mediodías completos en un mes. Estos 6 medios días pueden ser en el horario de la mañana o en el horario de la tarde. Lo importante es que se computen los 6 medios días en un mes. Esto genera la inasistencia de sus labores de tal modo que genera el abandono del mismo y genera la causa justificable para dar por terminada la relación laboral o el contrato individual de trabajo. Ahora, importante también que miremos la literal H. Licenciada. Manda. Habla Miriam. Disculpe, Miriam. tengo una duda. Respecto a la literal que hablaba sobre cometer este tipo de cosas fuera del lugar de trabajo, ahí también se incurre cuando suceden estas cosas como por medio de redes sociales y por conversaciones como chats y cosas por el estilo. Compañera, dígale a la amiga de su amiga que ya no lo haga. Fíjense, sí, les voy a comentar, vieran compañeros, yo he visto, de verdad, a mí me ha dejado impresionada el tema de las redes sociales y de la tecnología. Increíble, pero hoy por hoy son medios de prueba que
Lick, Anda. disculpe, tenía una duda, un comentario acerca de inciso E, donde dice revelar los secretos. Esto no solo constituiría despido, sino que también está tipificado en el Código Penal, constituiría delito también. Compañera, revelar secretos. Déjeme el fundamento legal del Código Penal o por qué lo dice, por favor, para no incurrir en algo que no tengo. Me refiero al secreto industrial, cuando saben la receta o cómo se hace el producto que tienen en su empresa. Ajá, comprendo, pero eso constituye un delito. Ajá, del autor industrial. De los delitos contra el derecho de autor y la propiedad industrial. Puede ser, compañera, puede ser, toda vez, sí, fíjense que el análisis está muy bien, porque realmente sí se puede constituir un delito. Sin embargo, este tipo de revelación de secreto lo vemos más como enfocado al área mercantil, el mentado know-how, el conocimiento de una fórmula, y sí puede ser sancionado totalmente, pero sobre todas las cosas es una causal de despido, ¿verdad? Y bueno, el aporte de la compañera, porque viéndolo dentro de este análisis, sí puede constituir un delito también. Ahora, regresando con la compañera Miriam, sí, y sí puede ser una forma de poder demostrar una causal de despido. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. También existen perfiles falsos, existen, digamos, puede hacer de que no, que exista como acuérdense que existe un derecho de defensa en todos los ámbitos y materias del derecho, y el trabajador en algún momento puede desvirtuar y indicar, dígale eso a su amiga de su amiga, e indicar que fue alguien que le hackeó la cuenta o que posiblemente es una página, ¿cómo se llaman estas páginas? Fake. Es que así lo dicen en mi pueblo, falsa. Entonces, pues tendrá su derecho de defensa. Pero sí, hoy por hoy yo me he dado cuenta, por ejemplo, en un juicio de faltas, donde sí la muchacha que fue agraviada presentó como pruebas todo lo que la otra hablaba mal de ella en el Facebook. ¿Y saben qué? El juzgado de paz de Misco la sentenció a una disculpa pública y a un resarcimiento por daño psicológico. Así que tengan mucho cuidado con lo que publican o a quién agreden, porque se puede constituir en una falta. Pero como no les estoy dando derecho penal, solo estoy preveyendo que no vayan a parar a la cárcel, entonces por lo menos que no vayan a parar a la cárcel antes del examen. Ahora, si en la cárcel les dejan meter un dispositivo para evaluarse, denle ya, compañeros. Ahora, licenciada, una última pregunta. Compañera. Mire, y supóngase que uno ponga un estado en WhatsApp tirando indirectas, ¿también influye en eso? Yo le diría que le diga a la amiga de su amiga que no lo haga. Porque miren las capturas, compañeros, cómo son las capturas. De verdad. ¿Saben qué? La desventaja de la generación de ustedes que todo queda en evidencia. En cambio, mis locuras, como yo ya estoy algo más viernes 13, ya me pegó el sol, no hay evidencia. Espero. Lo cierto es de que mejor si no se meten a esos clavos, compañeros, porque puede ser susceptible, ¿sí? Todo aquello que genere evidencia puede ser susceptible de ser probado, ¿verdad? No estoy diciendo que por eso la van a llevar, puede ser, que por eso la van a llevar a la cárcel, pero sí es susceptible de ser prueba, ¿verdad? Okay, gracias. No tenga pena. Ahora, literal H. Licenciado, disculpe. Soy yo, solo una pregunta con respecto al abandono de trabajo. Entonces podríamos decir que tenemos dos tipos de abandono de trabajo, ya que en el artículo 64, en la literal A,
también nos hace mención de la prohibición a los trabajadores de abandonar el trabajo. Fíjese que yo le quería comentar un caso, y pues quisiera saber su opinión. En el trabajo un compañero se retiró 1 hora antes de la hora de salida porque supuestamente le dolía la cabeza y no pudo probar esto. Sin embargo, pues por eso lo despidieron por abandono del trabajo. Entonces mi pregunta ¿es justificado este tipo de despidos? No, que vaya a la inspección y que pida su reinstalación, no tienen por qué, principalmente por un malestar físico y que no fue digamos, hasta Dios le diría al amigo de su amigo que definitivamente tiene que presentar su denuncia a la inspección de trabajo para su pronta reinstalación. Porque vámonos al tema humanitario. ¿Cómo vamos nosotros a despedir a alguien que físicamente está padeciendo una dolencia? Existen emergencias. Ahora, ojo con esto, puede ser que haya sido una emergencia de 1 hora, pero al día siguiente él pudo haber avisado de que por esa razón fue que se fue, porque se sentía muy mal de su salud. Y el patrón definitivamente tiene que considerarlo, ¿verdad? Sí, definitivamente. 64 literal, ¿qué compañero me dijo? Gracias, licenciado. Compañero, 64 literal. Sí, pero mire pues este artículo 64 literal A, si al pobre lo despidieron, con esto está fácil de pedir la reinstalación, porque por eso es que se establecen, no son dos abandonos de trabajo distintos, no. Aquí únicamente se da una prohibición, esta es una prohibición, aquí le están diciendo, ojo con esto, mejor si no abandona su trabajo. Pero si usted se va al artículo, ¿qué artículo era, compañeros? Ya me perdí. 77. Al artículo 77, literal F, ahí sí existe, ya no está el apercibimiento ni la prohibición de que no se vaya a ir en horas de su trabajo. Aquí en el 77, literal F, le dicen, bueno, señor trabajador, si usted deja de venir 2 días consecutivos y no avisa, es justificación para despedirlo. Si usted deja de venir, de inasistir a sus actividades 6 medios días consecutivos en mes calendario, téngalo por seguro que esta sí es justificación para despedirlo, pero una prohibición no es justificación. Al menos que el compañerito llegue con sus, digamos, efectos de bebidas espirituosas o se presente en estado de embriaguez. Vámonos a la literal H. A este diría yo que le pongamos excepción cuando es necesario por escrito, dice. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente probado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, eso también hay que tomar en cuenta. Yo no sé si al compañero trabajador que usted comenta el caso, el amigo de su amigo, a él ya se le había llamado la atención por escrito por la misma situación y que él haya tenido reincidencia. Es decir, en otra ocasión, él simplemente se fue, no avisó. Entonces viene el señor patrono, de acuerdo al derecho disciplinario de trabajo, le llama la atención de primero verbalmente. Después le llama la atención por escrito. Y cae nuevamente en la reincidencia. Entonces, este artículo 64 sí se vuelve una causal de despido porque existe una reincidencia. Entonces dice después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de que, agua con los compañeros bolos, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida y la seguridad de las personas o bienes del patrono. Esto, la literal H, yo que ustedes le pusiera apercibimiento, ¿verdad? Y se tiene en cuenta que debe de existir un apercibimiento si el patrono quiere despedirlo, dependiendo las causas que generen el despido de forma justificada. Únicamente no va a ser necesario el apercibimiento o la excepción a hacer un apercibimiento cuando el trabajador llegue en estado de embriaguez. ¿Sí?
Entonces, nos vamos al despido. En el artículo 78 encontramos el despido justificado. Pero en este 78 encontramos la definición y cómo debe de darse. La definición la encontramos en el 78 y los efectos que se dan. Dice en el 78, yo que ustedes, que creo que es oportuno, lo subrayaría. Dice, surte efectos desde que el patrono comunique cómo, verbalmente, no, por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y efectivamente cese sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono. Este término emplazar significa ir a la inspección de trabajo y que el patrono compruebe la causa por la cual está siendo despedido. A este emplazamiento o esta forma de llamar al patrono para que justifique la causa de su despido tiene un plazo de 30 días. Yo que ustedes, que creo oportuno, le pondría 30 días. Vámonos y lo relacionaría al artículo 260. Vámonos al artículo 260. El artículo 260. Y yo que ustedes le pondría esto, prescripción. Prescripción para el trabajador. El 1259 es prescripción para el patrono. De despido justificado. En ese tiempo el patrono puede dar por despedido al trabajador. Si se pasa este tiempo, entonces estaríamos hablando de un despido injustificado. Ojo con esto. Vale. Sí. Bien, gracias. Gracias. Ahora, en la prescripción para el trabajador, para emplazar al patrono, para que éste justifique la causa de la terminación del contrato, lo encontramos en el 260. Yo pondría que usted la prescripción para el trabajador, 30 días, y lo relacionaría al artículo 78. Dice, los derechos de los trabajadores para reclamar contra el patrono en los casos de despido, contra las correcciones disciplinarias que se apliquen, prescriben el plazo de 30 días, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones respectivas. Entonces, el compañero que preguntó, yo le diría al amigo de su amigo que tiene, si está todavía en tiempo, 30 días para emplazar al patrono o generar la denuncia ante la inspección de trabajo para que el patrono justifique la causa justa de la terminación del contrato. Ahora, en el artículo, yo me imagino que ustedes de plano van a leer todo esto cuando terminen ahorita la clase, en vez de ver a la doctora Paul, seguramente se van a poner a estudiar. Entonces, desearía de verdad que lean todas las literales. Por cuestiones de tiempo no le vamos a dar lectura. Para ir avanzando, vámonos al artículo siempre 78 y nos vamos a dar cuenta qué es lo que genera el despido justificado. Porque que el patrono, que en la ley establezca que no se tiene responsabilidad, no lo exonera del pago de las prestaciones laborales. Entonces, yo, si ustedes quieren, le pondría como los efectos que se producen a través del despido directo justificado. Literal A, el pago de las prestaciones según lo que establece el código le deban de corresponder. Y en este caso, el título de daños y perjuicios, los salarios del trabajador que ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Pero en este caso, la literal A y B establece que son efectos jurídicos cuando el despido no se acredita la justificación del despido. ¿Sí entendemos, compañeros?
Miren pues, dice el objeto de que se pruebe la justa causa que fundó el despido. Para esa razón se genera este plazo de los 30 días que consta el trabajador para llamar al patrón y preguntarle cuál fue la justa causa. Si el patrono no logra justificar la causa del despido, entonces el patrón no debe de pagar. Número 1, las indemnizaciones que establece el código. Número 2, daños y perjuicios. Número 3, pago de indemnización por el máximo de 12 meses. Y número 4, lo más importante, las costas judiciales. Repito, ¿qué son las costas judiciales? A ver, vamos a ver. Claudia Cajtí, ¿qué son las costas judiciales? Sinceramente no lo sé, le quedo mal. No tenga pena, no me queda mal porque yo quiero que ustedes y yo estamos aprendiendo aquí. Vamos a ver, Ronnie, ¿qué son las costas procesales? Si no estoy mal, creo judiciales. que es la remuneración que se le da al abogado que lleva el caso del... ¿Verdad? Va encaminado. Yo pensé que me ibas a decir que era donde uno se va a vacacionar. Pero... no, yo sí que creí, es que lo vimos, es el pago de la remuneración hacia el abogado. Ahí incluye todo lo que está relacionado a fotocopias, al pago del procurador, ¿sí? Y todo lo que conlleva la papelería del proceso. Exactamente, es el costo que va a llevar el proceso en dilucidarse, el costo económico, pecuniario que va a llevar el proceso. A ver, Denia Kuruchich. Eso iba a decir, licenciada, que se refería a los gastos en que se incurren en el inicio de ese proceso. Muchas gracias por el aporte. Bueno, entonces en el artículo 79 encontramos las causas que originan el despido indirecto. El despido directo se parte de justificado e injustificado. El despido indirecto se parte de justificado e injustificado. Sin embargo, para poder entender cualquiera de los dos, únicamente tenemos que basarnos sobre las causas que generan las acciones. En este 79 encontramos, yo creo oportuno, que pudieran poner despido indirecto. El despido indirecto, compañeros, son las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Oportunamente les diría yo que le pongan de plazo 20 días y que lo relacionen al artículo 261 y nos vamos al 261. ¿Tanto me escribe ustedes? 261. Dice, y les diría que apropiadamente pusieran prescripción de despido indirecto. Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben el término de 20 días hábiles. Va. Entonces, mientras que en el despido directo que hemos hablado van a ser las causas que le van a facultar al patrono a dar por terminado el contrato, el despido indirecto van a generar las causas que le van a facultar, en este caso al trabajador, para dar por concluida la relación laboral o por terminado el contrato individual de trabajo. Dentro de estas causas encontramos la literal A, que establece cuando el patrono no le pague el salario completo que corresponda en la fecha y lugar convenidos acostumbrados. Queda a salvo las deducciones y deducciones autorizadas por la ley. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en primer lugar el salario no se puede dividir, el salario se paga de forma total en el tiempo y modo que se haya establecido. Si no, esto le faculta al trabajador para dar por terminado el contrato individual de trabajo. Número 2 o literal B, cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez o se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra el trabajador. Es decir, que el patrono en algún momento le falte el respeto al trabajador, lo trate sin equidad, que lo trate con insultos, que genere en él
lo que hoy por hoy se conoce como mobbing laboral, ¿sí? Es decir, el acoso laboral, ¿verdad? No sé, ustedes lo han escuchado, últimamente se escucha bastante el tema del acoso laboral y hoy por hoy es comprobado, ¿verdad? Establecemos lo mismo, redes sociales, ¿verdad? Y las vías de hecho, pues que ya las establecimos, irse a los golpes físicamente. Me imagino que cuando ustedes terminen de leer, de ver el curso, seguramente se van a poner a leer. Sin embargo, vamos a leer unas solamente causales que son, no es que no sean importantes el resto, sino porque si las leemos, de verdad, compañero, nos da medianoche aquí, el compañero Andler ya tiene sueño. Entonces hay que tirarle un poco de fuego a esto. Entonces, la literal y compañeros es importante. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 62. Vámonos al artículo 62. ¿Cuáles son esas violaciones? Al artículo 62. Las prohibiciones a los patronos, a los trabajadores que establecimos en algún momento, inducirlos a que compren en algún lugar, obligarlos a que cualquier modo ellos se integren a un sindicato, influir en sus decisiones políticas, permitir es decir, que los patronos se den todas las causales que establece el artículo 62. Esa es una causa que el trabajador puede utilizar en cualquier momento para dar por terminado su relación laboral. Y la literal J, cuando el patrono su representante manda. Una pregunta, no sé si mi código está bien o está mal. El inciso I lo relaciona con el artículo 66, no con el 62. Tíralo a la basura, compañera, eso ya no está bueno. Ah, bueno. Ahorita lo tiro. Es broma, compañera. Es el artículo. No, es broma, compañera. Seguramente habrá un pequeño error de imprenta, ¿verdad? Algo, recuérdense de que a veces las imprentas se equivocan, pero es el artículo 62. Recordémonos las prohibiciones de los patronos, ¿verdad? Literal J. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría o sea de menor salario o altere fundamentalmente o permanentemente cualquiera de sus condiciones de trabajo. Ejemplo, el patrono obliga al trabajador a que el mismo renuncie, a que el mismo abandone el trabajo. Entonces el legislador no se equivocó en estipular esta literal J, porque el patrono, abusando de su puesto o del poder que posee, en cualquier momento puede decirle al trabajador, ejemplo, compañera Roselyn Cali, digamos ella vive en Chimaltenango y trabaja en la empresa y la empresa está en Zaragoza. Sin embargo, el patrono quiere poner a alguien más ahí o simplemente la compañera no es de su agrado. Entonces le dice, mire Roselyn, fíjese que siempre sí le voy a dar su trabajo, pero se me va a ir a Zacapa. Entonces va a ir a Zacapa y discúlpeme, allá las circunstancias van a ser distintas porque aquí usted gana 6,000 quetzales, pero allá únicamente le puedo pagar el salario mínimo. Él cambia totalmente y le varía las condiciones originarias y no es que se las mejore. Recordémonos, principio de superación de garantías mínimas, ¿no? Aquí lo que está haciendo es aminorar las garantías o los derechos adquiridos en algún momento, de tal modo que el trabajador en este caso puede dar por terminado el contrato individual de trabajo a través de un despido indirecto justificado. ¿Sí? Ahora, vuelvo y repito, seguramente ustedes van a tener que leer estos artículos que estamos leyendo para efectos de poder tener en cuenta su examen el día para resolver su examen. Ahora, hay que tener en cuenta que esta literal J hay una circunstancia. El patrono dentro del periodo de prueba puede devolverlo a su cargo original. Es decir, que en el periodo de prueba, el patrono puede hacer este tipo de movimientos siempre y cuando lo genere o lo devuelva a sus condiciones primarias. Gracias, Keila. Vamos a pasar lista, compañeros.
Periodo de prueba, yo lo relacionaría al artículo 81 y el periodo de prueba, compañeros, lo que establece el código es que es por 2 meses. Recuerdan que en la ley de servicio civil era por 3 a 6 meses, un máximo de 3 a 6 meses. En este caso es periodo de prueba, 2 meses. Licenciada, Manda. una última pregunta, disculpe. Entonces, si un trabajador estuvo ganando cierto salario durante 4 meses, por ejemplo, y al 5.º mes el patrono viene y le dice, bueno, te voy a poner menos horas laborales o te voy a contratar solo por media jornada, estaría incurriendo en esta literal J, ¿no? No, porque usted mismo lo dijo, le está bajando la jornada de trabajo. Parte le está bajando la jornada de trabajo y acuérdense que puede haber un consenso entre patrón y trabajador. Entonces, si le está generando menor tiempo y hay un consenso entre patrón y trabajador, se podría dar. Ahora, si contrario a esto le baja el salario y le genera más jornada de trabajo, obviamente que sí se puede dar, ¿verdad? Y muy criterio personal. El trabajador, si considera que altera sus intereses o afecta sus intereses, sí puede darse el despido indirecto. Pero dentro de mi criterio, si hay un consenso y le dan menos horas de trabajo y eso genera también un menor salario, es cuestión de entrar a un consenso, ¿verdad? Ahora, Gracias, licenciada. no tenga pena. Ahora, artículo 80, momento en el que surten efectos el despido indirecto. Solo subrayen, ¿no? Yo ahorita les voy a tomar lista, compañeros, si no se me olvida. Yo diría que subrayen, surte efecto desde que el trabajador le comunique al patrono debido a que aquel esté en caso de cesar inmediato efectivamente el desempeño de su trabajo. A partir de ahí va a surtir el efecto el despido indirecto. Miría también en donde dice, en el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar al trabajador ante el Tribunal de Trabajo y Previsión Social y antes que transcurra el término de prescripción con el objeto de probarle el abandono de sus labores sin justa causa. Yo lo relacionaría al artículo 262, literal, diría que pondría plazo 30 días y lo relaciono al artículo 262. Y en el 262 encontramos la prescripción del emplazamiento a los trabajadores para que el trabajador justifique o se logre probar que abandonó sus labores sin justa causa. Porque también se puede dar una situación así, que simplemente el trabajador deja de asistir, se genera el abandono de las labores y después él incurre en decir que es un despido indirecto. Entonces, el patrono puede emplazar al trabajador por el término de 30 días hábiles para que él mismo compruebe efectivamente que se dio el despido indirecto justificado. ¿Qué significa acá? Que el trabajador debe de justificar efectivamente el despido. ¿Sí vamos entendiendo este juego, compañeros? Este juego de artículos y de definiciones. Pero si no, nos vemos primero Dios el día del examen, que Dios los acompañe mucho. También vamos, por favor, denle una lectura a las jornadas de trabajo, las que establecen en el código y las que establece el libro. ¿Sí? Licenciada, disculpe. Bueno, disculpe, en este caso, donde dice que el trabajador le tiene que comunicar al patrono, siempre tiene que ser de forma escrita. Yo diría que de forma escrita, porque si no el patrono maliciosamente diría que nunca le generó ningún tipo de excusa. Acordémonos que todo se prueba por escrito. ¿Cuál es la prueba? Lo escrito. Y obviamente existen hoy en día otros medios que ya los hemos platicado, pero lo mejor en este caso que el trabajador lo pueda presentar por escrito para que tenga derecho al pago de sus prestaciones. ¿Qué genera que se pruebe?
la justificación de un despido directo o la justificación de un despido indirecto, el pago de prestaciones. Si no se justifica, no es que no tenga derecho al pago, pero se incurre en el término de posiblemente perder el derecho de la indemnización. Vamos a darle a la asistencia, compañeros, porque si no, se me olvida. ¿Y su asistencia? ¿Dónde la tengo ustedes? Ay, santísimo Dios de gloria. Yo sí la borré o la perdí. Todo les pongo 100%, no se preocupen. Ah, no, aquí la tengo. Ay, qué alivio. Vamos a ver. Rápidamente nos vamos. Marvin Reyes. Solo necesito que me digas si estuvo en las dos clases, por favor. Esta es la sección A, licenciada. Ah, hubieran empezado por ahí, ¿ve? Es que no les digo, pues, ustedes son los compañeros de la A de aplicados. Eso me dijeron ustedes al principio. Hasta aquí llegamos con usted. Vamos a ver. Ay, sí, qué alivio. Pensé que la había perdido, compañeros. Aquí está. De la A de hasta aquí llegamos con usted. De la A de ya no te aguantamos. Vamos, pues. A ver, está Josué Chamay. Presente, licenciada, en ambas Las dos clases. Sergio Garavito, sí lo vi. Harold Porras. Presente, licenciada. Porras. Gracias. Marilyn Marroquín. Presente en las dos clases, Lic. Gracias. Elba Pérez. Presente en las dos, licenciada. Gracias. Adán Carcus, si lo vi. Presente en ambas. Porras. Sí, Presente, licenciada, en las dos. Muy bien. Lani Caná. Presente en las dos, Lic. Gracias. Delia Cumes. Presente en las dos, licenciada. Gracias. Denia Corruchich. Presente en las dos, licenciada. Gracias. Maroli Elizabeth. Presente en las dos, licenciada. Gracias. Astrid Fuentes. Astrid Fuentes ya me va faltando bastante. Presente. Apareció. Bueno. César Orego. Como que no está, ¿verdad? Roselyn, Rosy Sequén. Gerardo Monzón. Gracias. Ronnie también. Leslie de León. Tampoco ya no está. Eddie Fuentes. Presente, licenciada. Expuso ayer. Luis Edgardo Borrallo. Presente en las dos, licenciada. Luis Méndez. Licenciada, en las dos clases. Gracias. Sí, ¿quién es? No, esta, a ver. Olga Martínez. Esli. Presente, licenciada Olga Martínez. Presente en las dos, licenciada. Diego Batz, gracias. Presente, ayer y hoy. Simón, gracias. Marvin Presente Simón. en ambas clases. Gracias. Presente. Gloria Chiroy. Astrid Estrada. Emily Marroquín. Ya no está. Milady Yuk, sí se salió en la primera clase, ¿no? Aunque se salió en la primera sesión. Keila Velázquez. Keila Velázquez. Sí, Keila me dijo que tomara lista, yo no sé qué le pasa a Keila. Jocelyn Galvez. Aquí estoy, Lic. Presente, Lic. Presente, Keila. Gracias. Andrea Porras. Presente, licenciada. Elika Kulajay. Presente, Lic, en ambas clases. Gracias. Claudia Cactí, si estuvo. Axel Guerra. Presente ambos días. José Chicay. Presente en ambas clases, licenciada. Gracias. Marco Méndez. Presente ambos días, licenciada. Gracias. Roselyn Cali.
Junior Misael Coachín. Buenas noches, licenciada. Presente en ambos días. Gracias. Kevin Marroquín. Presente en las dos, Lic. Sergio Santos. Presente en las dos, Lic. Gracias. Luz María Merlos. Presente. Gracias. Denis Geraldo Val. Presente, licenciada. Uy. Muy bien. Mariela Marroquín. Presente, licenciada. Gracias. Marvin Bachak. Presente, Lic. Buenas noches en ambos. Buenas noches. Herminia Nicteto. Presente en ambas clases. Gracias. Helen Alvisures, se expuso ayer. Presente en ambas clases, licenciada. Gracias. Kaylee Rosincoy. Presente en ambas clases, Muy licenciada. bien. Andler Kinak, sí. Mariela Presente solo Alejandro hoy, Arias. licenciada. Presente ambas clases, Lica. Gracias, compañero. Gracias. Mariela Arias, ya. Ángel Nemías, sí. Laura Presente, Juárez. Lic, en ambas clases. Presente, licenciada. En las Gracias. dos clases. Ana Lucía Girón Jarquín. Presente, licenciada. Brian Ovalle. Presente, licenciada. Disculpe que hasta ahorita puedo Gracias. entrar. No se Gracias. preocupe. Celia Cruz. Presente en ambas clases. Moshin, sí lo vi. Presente, Stephanie licenciada, en ambas Bricelli, clases. sí lo vi. Presente, licenciada. Jorge Bala. Presente sí. en las dos clases. Andrea Shon. Presente, licenciada, en ambas clases. José Buch. Presente, licenciada, en ambas clases. Wilmer Chacach. Presente, licenciada, en ambas clases. Miriam Coyoy, también. Brian Lima. Presente, licenciada, en ambas. Gracias. Judy Antonio. Sheni Zapajún. Presente, licenciada. Y Mario Sucuco. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. A mí no me Buenas. pasó asistencia. Tal vez no estaba, compañero. ¿Quién es usted? David Roberto David Roberto, ¿qué? Gómez Sanum.